Amén. Bueno, vamos a empezar. Nosotros, la clase anterior, ¿se acuerda que vimos los dones sobrenaturales? ¿Se acuerda que empezamos a definir cada uno? Sí. No, yo no estuve, la verdad. Pame no estuvo. Bien. Ni tampoco pudieron llegar. Ah, ¿no estuvieron las dos? No. Bueno. Solamente yo soy de la clase anterior. Buenísimo. Pasá adelante entonces a explicar cada uno de... Sentate, chiquito. Bueno. Se traía cartulinas toda la tarde esperando el momento. ¿Viste? Tenía todas sus cosas. Buenísimo. Nosotros vimos... en primer lugar habíamos visto un poco acerca de cuál es nuestra posición con respecto a los dones. Y definimos esto, ¿no? De que no somos mediums, sino que somos cooperadores. La idea de que el Espíritu Santo no es que nos toma y nosotros entramos en trance y no tenemos control y no sabemos qué está pasando y es algo descontrolado la manifestación de alguno de esos dones sobrenaturales. Sino que en realidad somos cooperadores. Es decir, somos conscientes, sabemos lo que está pasando y tenemos que ser buenos administradores de eso que estamos recibiendo en el momento para saber aplicarlo con sabiduría. Porque la idea de los dones es justamente esto, que el otro sea edificado, que el otro sea consolado y demás. Entonces, si nosotros no sabemos administrar esa manifestación o ese don, puede llegar a perjudicar. Podemos hasta no generar un bien para la persona, ¿sí? Y ahí estuvimos hablando de cada uno de esos dones. ¿Cuáles serán? ¿Te acordás, Gise, de alguno de lo que fuimos viendo? ¿De esos sobrenaturales? Era, creo que tengo que ver. Hola, Ara, Cristian. Hola. Teníamos palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, don de la fe, dones para sanar enfermos, poderes milagrosos, profecía, discernir espíritus, Buenísimo. hablar en diversas lenguas y la interpretación de las lenguas. Así es. Pero la Biblia va a seguir dándonos algunos dones más, porque habían varias listas. Eso habíamos visto, ¿se acuerdan? En la clase 2. Y lo que vamos a ver hoy justamente a definir serían estos dones ministeriales o dones de servicio, ¿sí? Y vamos a comenzar a definir los dones de liderazgo y de dirección. El objetivo hoy es hablar de los dos dones que menciona, 2 de los 5 dones que menciona Pablo en Efesios, que es apóstol, profeta, maestro, ¿qué otro más? ¿Alguien se acuerda lo que decía Efesios 4:11? Apóstol, maestro, profeta, Evangelista y apóstol, profeta, maestro, evangelista y súper conocido, pastor. ¿Sí? Bueno, esto va a ser importantísimo que nosotros lo que vamos a charlar sobre estos dones. Así que quiero que ustedes puedan participar, vamos a leer mucha Biblia y vamos a aprovechar bien este tiempo hasta las 4:30. Con respecto a la definición de los dones, vamos a ir bastante rápido porque no son muy difíciles de entender, de los dones de servicio, para entrar específicamente después en los otros 5, en los otros 2 en realidad hoy. Bueno, y estas hojitas que yo les había armado era para lo siguiente, para que cuando definamos, ustedes puedan escribir una definición propia de cada don. Así que les voy a entregar el cuadrito para que lo utilicen para los dones de servicio, ¿sí? Para los dones ministeriales. Acá donde dicen dones de servicio y liderazgo, van completando el nombre del don y van poniendo de lo que entendieron una definición, ¿sí? Ahí sí pueden repartirse. Nosotros ya tenemos. ¿sí? La clase pasada. ¿Hiciste la tarea? Creo que sí. ¿Hiciste la tarea? No la pasé, pero la hice. Buenísimo. Bueno, hoy la idea es completar los de ministerio y de liderazgo. ¿Es el sábado pasado? Claro, el cuadrito, sí. Bienvenidas. Hola, ¿son nuevas? ¿En qué lugar vengan?
van a aprender más así. Ah, porque vos nos llegaste 2 minutos antes y no sabés. Por si llega Ay, otro. no, mira, lo que queda en Las Vegas pasa en Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. En serio. Bueno, vamos a comenzar. ¿Les parece? Sí. Vamos, así no perdemos tiempo. Sí, de siempre. Bueno, las listas que nosotros vamos a ver hoy, principalmente van a estar, los dones, ¿sí? Van a estar en Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8 y Primera de Corintios capítulo 12, versículos 28. Acá van a ver algunos dones que se van a repetir. Entonces la idea es poder, ir viendo cuáles no se repiten y vamos definiendo esos. ¿Ok? Y también, Primera de Pedro 4, 10 al 11. ¿Está? Vamos a comenzar entonces hablando un poquito acerca de qué se tratan estos dones, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho de que los dones sobrenaturales eran dones que no eran permanentes regularmente en las personas? ¿Sí? Porque eran justamente sobrenaturales, porque eran una manifestación sobrenatural de Dios, lo cual la persona no podía manejar con su propia capacidad de esos dones, sino que Dios manifestaba específicamente para algo, ¿sí? Y vimos que algunos dones suelen ser regulares, o sea, se manifiestan de forma regular, pero no necesariamente es así. Por lo cual, entendemos que no son dones permanentes, ¿ok? Ahora, estos dones que nosotros vamos a ver sí son permanentes, sí permanecen en la persona, ¿sí? Y tienen que ver con un carácter más de habilidades o de características prácticas en las personas, ¿sí? Por eso decimos que si bien no son sobrenaturales, pero sí provienen de parte de Dios. ¿Está? O sea, es algo que sí se puede identificar humanamente en la persona, ¿ok? Pero también proviene de Dios y es un don dado de Dios, ¿sí? Para siempre la edificación también de las personas, para la edificación de la iglesia, del cuerpo, y siempre es en dirección al otro. O sea, es algo práctico en dirección al otro y es permanente. ¿Ok? Y tiene la idea de servicio, es decir, de poder prestar un servicio a la persona, de poder utilizar ese don, esa herramienta, en función del otro. ¿Ok? Vamos entonces con el primero. Está en Romanos 12. Vamos con Romanos 12, que ahí vamos a tener varios. Busquen Romanos 12, versículo 7. ¿Cuál es el primer don ministerial o de servicio que aparece ahí en Romanos 12? Servicio. ¿Cómo? Servir a otros, servicio. ¿Hay otra versión que diga otra cosa? Hola Ángel, bienvenido. Acá hay un lugar si querés. ¿Cuál es esta? Esa versión. ¿Anotamos los dones? Yo tengo Primero. Claro, anotás. Sí, la idea es vamos a ir charlando y vos vas a armar tu propia definición de lo que vos entendiste ahí en ese cuadro, ¿ok? Pero la idea es que no se concentren tanto en estar, ¿no? Sino que podamos... Después ustedes van armando de lo que aprendieron la definición de ahí de esos. Bueno, entonces el primero, servicio. Muy bien. ¿Saben que la palabra en el griego original de servicio es la palabra diaconía? ¿Qué significa oficio y obra de el diáconos, del diácono? ¿Sí? Entonces nosotros acá en la iglesia tenemos diáconos, ¿no es así? Y la idea es que esos diáconos que ocupan ese cargo en la iglesia local, la idea es que se pueda identificar a esa persona con qué don. Con el servicio. ¿Sí? Pero vamos a entender de que hay personas que quizás no tengan el cargo de diácono, pero tengan este don, ¿sí? Y la idea acá significa esto, ¿no? Por ejemplo, nuestro diccionario lo define como trabajo especialmente cuando se hace para otra persona. O sea, es una capacidad dada por Dios para tener esa iniciativa de poder trabajar a favor del otro, de cualquier forma.
No hay algo específico acá que nosotros digamos la persona que tiene el don de servicio es la que hace esto. No, es la persona que siempre está dispuesta a hacer lo que sea necesario para la obra de Dios, para el beneficio de otras personas, ¿sí? Ya sea desde limpiar, ya sea desde cuidar a los niños, o sea, lo que sea necesario, lo que ve, lo que hace falta y lo hace sin problema, porque tiene justamente ese don de servicio, es servicial. ¿Se entiende? De ver la necesidad y actuar de forma práctica justamente en esto, ¿no? En el ministerio, es decir, para que la obra de Dios contribuye a la obra de Dios. Yo había leído algunas definiciones que decía así, que este don es como que contribuye para que la obra de Dios sea hecha. Para mí no. Lo que esa persona hace forma parte de la obra de Dios. ¿Se entiende? Porque algunas veces van a decir, bueno, la obra de Dios la hace aquel que predica o lo que sea. No. Entonces yo sirvo para que esta persona o la obra de Dios se haga. Sino que lo que yo estoy haciendo es parte de la obra de Dios. ¿Sí? El todo hace la obra de Dios en beneficio de los demás. Acá me gustó esto, ¿no? Dar asistencia práctica a los miembros del cuerpo de Cristo, ¿no? Fácil, o sea, es una persona servicial, una persona que está atenta a las necesidades. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a los que no vinieron? Yo dije que voy a ir rápido con estos dones porque no son tan difíciles de comprender para entrar después en algo importante que me quiero dedicar un poco de tiempo, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el próximo don que nos presenta esta lista de Romanos 12? Enseñar. Bueno, enseñar. Ese don nosotros lo vamos a ver después, no lo anoten, porque lo vamos a relacionar con lo que dice Efesios 4:11. ¿Está? Porque está ligado a otro don que quiero hablar después. ¿Cuál es el otro que aparece? Animar. Perfecto. Otras versiones, ¿qué dicen de ese don? Exhortar. Animar o exhortar. Y la palabrita griega que está en el original es para, lo voy a anotar porque paraclesis es lo que figura en el original. ¿Y qué idea me da esta palabra? Es ponerse al lado de alguien, ¿sí? Entonces, es la capacidad que Dios da a ciertas personas justamente para estar siempre dispuesto a consolar, estar siempre dispuesto a ayudar en la necesidad que ve de una persona. Es la persona que siempre tiene una palabra correcta, ¿no? Una persona que por ahí se encuentra débil, se encuentra mal por alguna situación o de repente está haciendo algo mal, está en pecado, está teniendo una mala actitud y entonces Dios le levanta personas, o sea, hay personas que tienen este don justamente para animarla, para ayudarla, pero también para corregirla, ¿sí? Para, digamos, justamente exhortarla tiene que ver con esto, para animarla a cambiar esa actitud en la que está teniendo y que de repente está mal, ¿sí? O sea, pero fíjense con esto, ¿no? Me gusta la definición de esta palabrita, es justamente estar al lado. El que exhorta, porque a veces nos quedamos solamente con esta palabrita, ¿no? Justamente el que exhorta o el que tiene esto de corregir a la persona o lo que sea, es justamente para ayudarla, para caminar al lado, para hacer un soporte en la persona que está necesitando o pasando alguna situación difícil, ¿sí? Entonces esta persona que siempre tiene una palabra correcta para corregir, para consolar, para animarla. ¿Está? Y a mí me gustaría que ustedes vayan identificando, bueno, ¿será que yo por ahí de repente tengo esto, ¿no? Ser una persona servicial, o siempre me he puesto o me he visto en situaciones donde una persona está mal o lo que sea y de repente siempre tengo una palabra correcta, ¿no? Que la ayuda, que la consuela, o tengo de repente esa ímpetu de poder dar una palabra de corrección y de ponerme al lado y ayudar a la persona a cambiar. Esta es la idea de este don. ¿Está? ¿Cuál es el otro don? Dar. ¿Otras versiones? Yo tengo acá en el NBI que dice socorrer.
Socorrer. A ver, ¿puedes leer? Sí. De nuevo, ese... Dice, si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Claro, se relaciona con esto, con dar con generosidad. ¿Sí? Otras versiones también van a decir contribuir. ¿Sí? Y acá la idea es justamente esto, ¿no? Es poder, la capacidad que Dios da a personas de poder contribuir de forma especial sin ningún tipo de problema, ¿no? Según sus necesidades y muchas veces mucho más allá de lo que la persona puede tener. O sea, siempre es como que está dispuesta a contribuir financieramente o a través de algún recurso en función de la obra de Dios o de la que las personas, ¿no?, sean edificadas y demás. Y fíjense que esto siempre lo hace con alegría, no es un peso, ¿no? La persona que tiene este don es como que da con alegría, contribuye con alegría. Y ahí, justamente como decía la NBI que leyó Gise, se relaciona también justamente con el auxilio a otras personas. O sea, contribuye y demás a veces cuando hay personas que están necesitando específicamente una necesidad financiera o de algún recurso material. Entonces esta persona lo hace con alegría y contribuye sin problemas. ¿Alguien tiene este don? Eso te iba a preguntar justo. Este siempre se relaciona con lo que es, digamos, material, ya sea económico, sí, no sé, con lo que vos te posees. falta, no sé, algo, pero es siempre material. No necesariamente la persona tiene que ser pudiente. No, por eso es con aquello que tiene. Con generosidad. Claro, es aquello que tiene y muchas veces es desafiada a más allá, ¿entendés? A decir, bueno, quizás me falta, ¿entendés? Pero es tan fuerte el don que hay que saberlo administrar, obviamente. Pero tiene que ver con esto, con esta alegría, con este don de la contribución. ¿Sí? Claro, no es que vos decís, bueno, lo voy a ayudar porque no queda otro, o por ahí están Claro. haciendo ayuda y después está llorando porque ayudaste a este pobre. Eso no es. Pero aparte también puede ser la al revés. sabiduría también, no te va a hacer que te falte a vos tampoco. Y de alguna manera Dios va a proveer los medios también, porque mucha gente dice, hermanos que cuentan, Sonia siempre dice que ella está siendo apoyada, una cosa, otra cosa, para ayudar a otras personas, y a veces ella misma no tiene en su casa, y de repente los vecinos vienen y le traen, vecina, mira, te traje tal cosa, te traje, no sé, arroz, polenta, las cosas del mercado, qué sé yo, y de repente todo lo que ella dio generosamente para ayudar, Dios le retribuye de otro lado. Claro. O sea, faltar, no te va a faltar, si Dios te dice que tenés que dar con generosidad, obviamente que va a ser con la inteligencia que Dios también nos da. No vamos a ir a dar una cosa que no tenemos, a endeudarnos nosotros, eso tampoco así. Por eso, fíjense lo interesante, ¿no? Tanto como a nosotros hablamos bastante en la clase pasada de la sabiduría y de ser buenos administradores de los dones, acá también, porque tienen que ver justamente muchas veces con cuestiones más prácticas y más humanas, ¿no? Entendibles. Entonces también ser buenos administradores en esto, ¿no? En el servicio, en el animar al otro, en el dar. Bien, ¿cuál es el otro que aparece? Liderar. Liderar. Otra versión, ¿cómo lo menciona? Dice dirigir. Dirigir en el nivel. Bien. ¿En qué versículo están? En el 8. Dirigir. Casi al final del 8. Dice, si es de dirigir, que dirija con esmero. ¿Y otra versión? ¿Otra palabrita? En el mío Reina dice, Valera. si te da de la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. 8 vos decís. Puesto Ocho de dice. responsabilidad, dice. El que hace misericordia con alegría. Sí, No, ese de misericordia va a ser de dar. ese es otro. El que preside también. Presidir. Liderar, dirigir o presidir. La palabrita griega que se utiliza ahí y que nos hace de repente tomar, ¿no?, diferentes palabras es proistemi.
Yo menciono algunas palabras porque te abre un poco más el entendimiento. Proistemi. Proistemi, sí. Proistemi. ¿Qué significa esta palabrita? Estar de pie ante. O sea, o estar delante. ¿Sí? De personas o de diferentes cosas, ¿no? Entonces, acá la idea tiene que ver con esto, ¿no? Con dirigir, con organizar y liderar, tener esa capacidad de poder que hacer que las personas te sigan de alguna manera, de organizar algo y que las personas reconozcan, ¿no? Ese liderazgo y te hagan caso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me gustó acá que la idea es esta, ¿no? Puede ser, obviamente, en cuestiones de iglesia, pero dice, el que tiene este don es aquel que tiene la capacidad de estar al frente de personas, no necesariamente estar al frente de la iglesia, porque después vamos a ver otro don que es estar frente de la dirección de la iglesia, ¿sí? Este no necesariamente es al frente de la iglesia, pero sino que lidera personas, las juntas, las influencia, o sea, tiene la facilidad de organizar o de repente coordinar los diferentes ministerios. O sea, vos fíjate, ¿no? Organiza grupos, está al frente de grupos, lidera, influye, ¿no? La gente lo sigue. Tiene esa capacidad de organización incluso también de los diferentes ministerios o áreas de la iglesia. ¿Sí? No necesariamente está al frente de toda la iglesia, sino de cosas más específicas, ¿sí? De influencia. Bien. Proistemi. ¿Alguien tiene este don de liderazgo? Porque es muy importante. ¿Alguien reconoce que de repente tiene? Hay una jefa. Hay una jefa. La jefecita. ¿Pero la gente la sigue a la jefa? Sí, la vi, la vi. ¿Reconoce su liderazgo o no reconoce? La sigue porque Sí, te la vi. amenaza. No te pega. Por eso dije. Yo dije, yo tengo el don. Y dije, no lo tengo. La obligación. Que yo te obligo. Bueno, pero si te siguen, Pero una cosa es que te sigan porque la persona quiere, no por obligación ni por amenaza. No, en realidad no es. En realidad el líder, vos mirás hacia atrás y ves quién te sigue. Si vos no ves quién te sigue, no sos líder. Eso es así. porque por ejemplo, No, igual sí, yo tengo que decir a favor tiene pasta de líder. Quizás le faltaría como pulir un poco de dones. Bueno, eso me faltó decir. Estos dones es que en realidad se tienen que perfeccionar. Claro, eso, tiene que perfeccionar. Por ejemplo, ¿no? El tema este de dar, contribuir. Por ejemplo, yo siento así que para mí no es, o sea, no es un don que tengo, pero a mí me encanta dar, o sea, yo soy feliz y muchas veces pido prestado para dar a otro. Porque disfruto de ayudar, ¿no? Pero, te obligo a otros a ayudar. Pero, por ejemplo, a lo largo de los años de cristianismo me fui dando cuenta cómo Dios fue tratando eso conmigo, porque yo antes, cuando era más chica, daba sin importar, incluso a mí misma. Hoy por hoy ya no soy tan así. Empecé, o sea, todavía no administro 100%, pero voy aprendiendo a administrar ciertas cosas, me doy cuenta cuando alguien se quiere aprovechar, cosas que antes no, daba de forma desmedida. Entonces, sí es una cuestión, creo que, de madurez a lo largo de los años. Pero tal vez es esa cosa que Dios pone en tu corazón y que es tan fuerte que muchas veces el otro se va a aprovechar y ya es una cuestión del otro, no de uno. Claro. Bien. Buenísimo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál es el otro don? Porque vamos a ver que algunos dones se van relacionando Mostrar con el claro, otro. claro, Ahí por está. eso uno no sabe cuál es específico, capaz que ahí se relaciona más con Hay algunos que van a decir misericordia o compasión. No es el algoritmo. ¿Sí? Y esto me gustó, fíjense, es la capacidad dada por Dios de transformar la preocupación con el prójimo en una acción concreta. O sea, este es el don de compasión y misericordia.
No es, bueno, sentir algo, ay sí, pobrecito, pero no hago nada, sino que es la capacidad que Dios da para que vos veas la necesidad, ¿sí?, de la persona, pero de alguna manera se te ocurra de transformar en ayuda práctica para esa persona, ¿sí? Tiene que ver mucho con la empatía este don, de ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Y está relacionado justamente a necesidades de personas de cualquier situación, personas afligidas, personas que de repente puedan tener alguna necesidad espiritual, física, y yo noto eso y la ayudo de alguna manera práctica, ¿sí? Soy empático. Ahora, fíjense que a diferencia de el otro don que aparece, que ¿cuál es? Este va a aparecer, perdón, no les dije el texto, va a aparecer en 1 Corintios 12, 28. ¿Pueden buscar 1 Corintios 12, 28? ¿Qué dice? Apóstoles. El primero. A ver, lean el versículo y vamos a identificar el don. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Bien. Ahí se mencionan varios. El apóstol, profeta y enseñanza dijimos que vamos a verlo con lo que Pablo va a decir en Efesios 4:11, ¿sí? Ahí vimos que el hacer milagros y el que habla en lengua ya los vimos cuando la clase anterior con los dones sobrenaturales. ¿Y cuál es el otro que está quedando ahí? Enseñar. No, acordate que Liderazgo. no. Maestro, pastor, evangelista, apóstol y profeta lo vamos a ver después. Ayuda, los que ayudan. Lo que administran. Lo que ayudan, lo que administran. Son dos, ¿no? Ahí estamos. Primero, los que ayudan. Sanidad es un don sobrenatural. Claro, por eso no, pero digo que Ajá. después de sanidad. Perfecto. Entonces, el que sigue ahí es los que ayudan. Y se relacionan con este, ¿sí? Y también se relaciona con este. Pero acá, específicamente, tiene que ver con los que ayudan de una manera práctica, específicamente a las personas marginadas, débiles, ¿sí?, afligidas, que pasan por algún tipo de aflicción, y específicamente a los hermanos pobres, a los que tienen alguna necesidad económica, ¿no?, alguna necesidad física específicamente, a los más pobres. Y me gustó esta frase que encontré en un material, ¿no?, de un profesor que decía así: es el brazo de Dios para los que necesitan auxilio de todo tipo, incluso el material, ¿no? Dios capacita con este don para justamente brindar ayuda a los débiles, a los afligidos y específicamente, ¿no?, a los más pobres. Es que Pablo incentivaba que la ayuda que se dé, y anteriormente también Jesús lo dijo, eran a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Acá entraría. El grupo. Uh-huh. Muy bien, Pame. Entraría específicamente ahí en este grupo de marginados, ¿no?, de minorías. Pregunta. Entonces, si te dan, por ejemplo, el don de ayudar, tal vez no quiere decir que te dé misericordia y el don de dar. O, tipo, el que tiene ese don tiene los otros también. Acá se relacionan, pero hay personas que de repente contribuyen, ¿sí?, pero no necesariamente van a tener, por ejemplo, porque acá en misericordia y compasión, acordate que era una acción concreta en relación a la necesidad del otro. Y a veces la necesidad no tiene que ver con contribuir de forma económica. ¿Entendés? Ah, entiendo. Quizás es de repente un abrazo lo que la persona está necesitando, ¿entendés? De repente es una palabra ahí específica, ¿entendés? O sea, vos identificás cualquiera sea la necesidad y de forma práctica contribuís con eso. O sea, ayudás a la persona, haces misericordia o compasión. Y acá tiene que ver específicamente con personas
de este tipo, como decía Pame, de minorías, de personas marginadas, ¿no? Personas más pobres, afligidas, viudas, ¿no? Que necesitan quizás de forma muy específica algo. ¿Se entiende? Y ahí sí podríamos decir que se puede relacionar con el dar, porque de repente una persona pobre o una viuda quizás necesite una ayuda económica o de algún tipo de recurso material. ¿Sí? Entonces ahí podríamos relacionar. Pero de repente vos tenés este don y tenés un poco de generosidad. O sea, pero hay personas que se destaca específicamente algo muy fuerte. De repente yo tengo, no sé, el don de contribuir muy fuerte y quizás un poco de esto, ¿no? De misericordia o ayuda, o viceversa. Pregunta. Sí. En este dar y contribuir, muchas veces decimos por el lado material, ¿no? Pero, por ejemplo, específicamente hay personas que tienen, no sé, una tecnicatura en o un oficio de y contribuyen involucrándose con su fuerza de trabajo, por ejemplo. No necesariamente con dar dinero con ellos. ¿Puede entrar en esa categoría? Acá, según el contexto que nosotros vemos y cómo Pablo lo da, no lo digo yo, sino que lo dicen los estudiosos, los teólogos, tiene que ver específicamente con contribuir de forma económica. Entonces sería Pero, primero con el servicio. Claro, para mí tendría que tener más relación con el servicio o con algún otro don de acá. Okay. Pero una persona que de repente tiene este don, pienso que también tiene esta facilidad de contribuir con otras cosas. No sé, creo que por su carácter o por ese lado va también. Conseguir donaciones. Sí, pero específicamente acá tiene que ver con esto, con contribución económica o material de forma concreta, ¿no? En la necesidad. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? ¿O nada que ver? Lo que pasa es que son muy parecidos. Claro, Claro, parece que es sabe- una línea muy fina. Es muy delgada la línea. Siempre los finos modulados. Pero eso en la práctica se va notando. En las personas se nota eso. Sí. Y además, acuérdense que este es el cuerpo, no es que necesariamente una persona va a tener todos estos dones. ¿No? Claro. Pero, mira, es interesante porque prestemos atención. Misericordia y compasión, como yo les decía, tiene relación a empatía. Esta persona acá se pone en el lugar del otro, ¿entendés? Es como se pone al lado y entiende su situación y hace algo de forma concreta, ¿no? De repente el de ayuda, quizás, si bien tiene algo de empatía o demás, pero tiene más con esa ímpetu de, bueno, voy y te ayudo porque veo la necesidad, ¿entendés? Pero no es tan de la compasión o de la misericordia, sino que va más, pienso que tiene que ver con algo un poco más práctico y más, no sé si frío, no sé si me entienden. Administrativo, quizás. Claro, entonces veo que vos estás necesitando, listo, tomá, te ayudo, no tengo problema en ayudar en lo que vos estás necesitando. En cambio el otro es esto, es más empático, de ponerse en el lugar y de acompañar porque son varias las necesidades. Acá acuérdense que tiene que ver con este grupo específico, débiles, afligidos, pobres, minorías. Y acá todo tipo de necesidad, espiritual, emocional. Ahí sería como el 1 a 1 en el 5 y en el 6 sería como uno con varios. Podría ser, sí. Como para tener algo gráfico, porque yo me imagino así, en el 5 que es misericordia y compasión, es una persona que está atravesando un proceso con otra, ¿entendés? Y haciendo de manera práctica alguna orientación, acompañamiento, fijándose hoy en la necesidad y todo más. Y en el 6 yo veo más a una persona gestionando, ¿sí? De alguna manera los medios para qué, para que estas personas que son los débiles, los afligidos, los pobres, tengan de alguna manera poder suplir esas necesidades. Esa necesidad y ser de ayuda. Exacto. ¿Entendés? Acá es como que te pones más, o sea, te pones en el lugar, ¿entendés? Te pega más. Vea más. Te pega más, claro, es como que lo sentís, porque justamente es compasión, es algo que te mueve adentro, ¿sí? Y te hace hacer algo práctico a favor del otro. Bienvenida Lili, Mabel. Piti, ¿y puede haber que una persona tenga como un combo de todo? Quizá una pregunta media tonta, pero... Sí, ¿por qué no? Dice la Biblia que, o sea, entendemos de que
no todos tienen, o sea, no todos pueden tener todo. Puede que haya, o sea, en algunos algo muy marcado. Por ejemplo, la persona que sirve, vos te das cuenta que su don es el servicio, porque puede servir de cualquier manera, y de repente se suma, ¿no?, a ayudar, a tener misericordia. ¿Por qué? Porque hay algo que predomina acá. Entonces, de repente, lo que te predomina a vos es la misericordia y la compasión, y eso te mueve quizás a actos de servicio, pero tu don predominante tiene que ver con esto. O sea, hay algo muy marcado. Puede ser uno o dos, ¿sí? Y el otro como que de alguna manera se va complementando. ¿Sí? Si tenés todos los dones, sos Jesús, básicamente. Claro. Tal vez lo que sí pueda llegar a pasar, o por ahí estoy errada, es que, bueno, suponete que predominan en vos uno o dos dones, pero de todo el resto vos igual estás haciendo porque en sí es carácter cristiano. O sea, vos no necesitas tener un don para animar y exhortar a otros. Existe la persona que tiene el don, pero vos como cristiano vas a animar y exhortar, vas a contribuir, pero por ahí no es tu don, pero lo vas a hacer porque sos cristiano. Claro. O sea, después, no, pero en teoría debería ser así, solo que después va a predominar algo. Por ejemplo, evangelismo. Hay personas que tienen el don de evangelismo, pero el mandato es para todos. Que vaya solo el que tiene el don. No. ¿Entendés? ¿Puedo ir borrando? Perdón, yo estoy borrando, ¿viste? Sí. Por ahí. O sea, y bueno, es un problema tuyo con el Señor. Pero en teoría debería ser así porque si sos cristiano, en mayor o menor medida vas a tratar de hacer todo eso que es vida. Refleja a Cristo. Claro. Que el mundo conozca a Cristo. Y tu vida refleja a Cristo. Y si no, castigo. Claro, es así, pero como decíamos, hay dones que ¿por qué justamente? Porque Efesios va a decir así, que Dios, que Jesús manifiesta su diversidad a través de la iglesia, ¿no? O sea, la multiforme gracia de Dios es manifestada a través de la iglesia. Entonces, Dios es muy diverso. Entonces, Él decide poner un poco de su diversidad en cada uno. Y para cosas muy específicas, justamente Él derrama este don para que se distribuya de forma correcta. Obvio que de repente vamos a ayudar, vamos todos, o ayudamos y vemos. Pero vas a ver siempre el que lidera o el que mueve, ¿no? Va a ser el que tiene el don. Claro. Siempre es así. Obviamente que todos nos movemos en misericordia y ayudamos, pero hay personas que es muy claro eso en sus vidas y las tienen que poner en práctica. ¿Sí? Las tienen que pulir. Y las tienen que pulir. Obvio. Bueno, ¿cuál es el próximo? Vamos terminando con esta sección para entrar en la próxima. ¿Cuál es el próximo don? Norma lo había mencionado ahí. Que es los que administran. ¿En Primera de Corintios? Sí. El 28. Al final. Y se los ayudan a nosotros, que entren y los que hablan todos. A mí me da liderazgo, por eso. Sí, acá específicamente es los que administran y tiene que ver con liderazgo, pero tiene una idea más de, primero, una primer connotación, una idea de gobierno. Y específicamente en el contexto de dirección o de gobierno, vamos a poner así, de la iglesia. O sea, los que están al frente de la iglesia. Los que lideran, ¿sí? Los que están al frente tienen que tener o se supone que tienen que tener este don de gobierno o de administración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una segunda connotación tiene que ver con saber administrar distintos tipos de recursos. Personas, dinero, recursos materiales de diferentes cosas, pero la idea tiene que ver, en primer lugar, con gobierno, o sea, dirección de la iglesia. Específicamente, ¿se acuerdan que el de liderazgo habíamos dicho que lideraba personas, lideraba organismos quizás un poco más chicos, ¿sí? O los ministerios, pero este tiene que ver más con el gobierno de la iglesia y de la administración de distintos tipos de recursos, personas, dinero, recursos materiales. Vamos a ver un don bastante interesante. ¿Quién puede buscar 1 Corintios 7 del 7 al 9? 1 Corintios 7 del 7 al 9.
¿Qué frase? Ujú. ¿Solo eso dice? No, quería Ah. que yo te leyera antes. Bueno, leo yo entonces. Dale, a ver, Dice, Gise. en realidad preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. ¿Cuál es ese don que aparece ahí que Pablo dice que tiene él? Celibato o continencia. ¿Qué es eso? Que tienen el don de poder estar solos. O sea, sin pareja, ¿no? No solo de la Claro. nada. Sino que pueden vivir una vida de soltería sin necesidad, o sea, es la necesidad física de repente de las relaciones sexuales, del deseo. Es una capacidad, es un don, ¿sí? Dado a una persona justamente esto. Dios le da la capacidad de permanecer soltero y saber dominar, o sea, y poder dominar, como decía Mari, los deseos, impulsos sexuales o el hecho de estar con una persona, ¿no? Acuérdense, siempre en función del reino, siempre en función de la obra de Dios, o sea, es un don que de repente es necesario y Dios lo otorga y la persona lo recibe Bueno, en el caso con alegría. de Pablo se entiende. Supongo que con alegría, ¿no? Claro, y en el caso de Pablo yo creo que por eso él dice quisiera que todos sean como yo, porque para él era algo bueno, o sea, él lo veía como algo bueno. ¿Por qué? Porque se dedicó a vivir 100% para Cristo. 100% para Cristo. Sí. Y a viajar, o sea, a expandir la iglesia y plantar iglesia, ¿no? En diferentes Claro. lugares que quizás era necesario ese tipo de don. Y él no es que él decía, uy, tengo ganas, pero nadie me da bola. Entonces me Capaz quedo que era solo. feo. No, yo creo que no, yo creo que él lo quería, porque si no lo hubiese dicho, me gustaría que todos sean como yo. Por eso. Muy bien. ¿Alguien tiene este don? No. Yo dice. No, porque si no, no hubieras casado. Pero después me quedé viuda, mija. Y bueno, pero... Y yo- Pero dice para los viudos también viudos. A los solteros y a los Pero dice, pero acá dice, A ver, cortaría. pero acá dice que si no, o sea, si el deseo está de estar con alguien, de casarse, que lo hagan, tanto a las viudas como a los solteros. Dice a las viudas. a las viudas se Por eso dice Ah, a las ser viudas o viuda al es soltero. ser viuda y tener Yo te digo, yo después te quería así como estoy. No me sí. podría casar. Claro, o sea, de repente te quedas viudo y Dios de repente, bueno, por un propósito específico otorga el don. Claro, Pero sí, si no, no es por descarte, tipo te quedaste viuda, pum, te encajo el don. No. No, Él orienta, si no pueden, o sea, si no reciben el don de poder contener sus pasiones, dice, para que no se quemen de pasión, ¿no? Él orienta a volver a casarse, volver a estar, pero a estas personas que reciben, como les digo, saben dominar, o sea, no tienen el deseo, no sé si no tienen, pero saben dominar. No sabría decir si no tienen o no los deseos, pero justamente es un don, claro, pero es un don que te permite administrar eso, ¿entendés? No conocía a nadie que tenga ese don, ¿o no? Yo desde que falleció el papá de Fe no tuve novio. Yo desde que falleció el papá de Fe de hace 10 años no tengo novio. Pero obviamente no tengo novio porque no hay nadie que sea a mi altura, obviamente. No, en serio, desde que falleció el papá de Fe, intenté con un chico, no se dio porque yo tengo como mis cosas también, o sea, mis tiempos son como mucho para mi hijo. Claro. Y no tuve novio. Pastor Mira. Macorín. Ahí está. Ese es un ejemplo. ¿Pastor quién? Macorín. Macorín. Tu papá. Bueno, fíjate entonces cómo funciona el don. O sea, es esa capacidad que Dios te da de poder permanecer soltero. ¿Sí? Porque ahí Él lo aclara, pero si vos no podés contener, ¿no?, esos deseos de estar con alguien, incluso Él habla de los deseos sexuales, andá y casate, y para que no peques, ¿entendés? Para que no caigas en pecado. Entonces, pero si tenés de repente la capacidad de permanecer soltero y demás y saber administrar eso, es porque, bueno, Dios ahí te dio esta capacidad. Quizás por un tiempo, ¿sí? Pero Hasta que para aparezca una beneficio persona. del reino. Acá se habla, Pablo lo está hablando, Beneficio del reino. pero también ahí de repente al agregar a las viudas, ahí podríamos entender también que de repente Dios da esta capacidad de mantenerse
soltero o sin esos impulsos, ¿sí? Pero fíjate, siempre es dado por Dios y tiene que ver con saber administrar esto, ¿sí? Pero acá lo vemos, nosotros en este contexto lo vemos que a veces, como en el caso de Pablo, es para el beneficio del reino también. Pablo habló mucho de las mujeres que servían en la iglesia de Corinto, en la iglesia de la Odisea, en las iglesias de Éfeso. No sé si estaban o no casadas o si eran personas viudas, pero generalmente hay una que él nombra que era como su mamá. Entonces, puede ser también que esas viudas también estaban, de alguna manera, sirviendo para la causa, independientemente de que por ahí estén casados o no, porque la Biblia no especifica, pero son mujeres que no es como, por ejemplo, Aquila y ¿cómo se llama? Priscila. Y Priscila, que siempre los nombraban a los dos como matrimonio. Claro. Sino que específicamente mujeres solas. Puede ser también. Puede ser que sean viudas o personas que tengan, sí, este don. Hay que ver. Y por último, en Primera de Pedro se nombra que se decide de alguna manera ponerlo como don también, que es el de hablar, porque dice el que hable, que hable conforme a las palabras de Dios. Y tiene que ver con el hablar, ¿sí? Justamente palabra de Dios, o sea, tiene que ver con esto, con quizás predicar, puede ser que tenga que ver también con la parte evangelística, ¿sí? Y ahí este don es una capacitación especial de Dios para dar a conocer, para proclamar, enseñar, predicar su palabra, ¿sí? Y hay personas que tienen ese don, esa facilidad de hablar, predicar y explicar, ¿no?, la palabra de Dios, sin ningún tipo de miedo ni nada por el estilo. Bueno, estos son los dones, ¿sí?, que tienen que ver con esto, o sea, una idea ministerial de servicio, de algo práctico en función del cuerpo para la edificación, y es algo que permanece en las personas. ¿Pudieron identificar algunas cosas en ustedes dentro de lo que esta lista presenta? ¿Se acuerdan que no son listas cerradas? O sea, que de repente vos tenés dones que quizás no lo menciona acá, pero que de repente lo que vos tenés hace a la edificación del cuerpo, a la contribución del cuerpo y que la persona sea edificada con esa cosa que vos tenés, con ese don. Que de repente acá en la lista no menciona. Pero para tener una idea de lo que Dios hace, ¿no?, a través de la iglesia, lo que Él da a cada uno. Muy bien. Voy a borrar esto. Porque, como vimos, hay varios dones que no los nombramos acá porque los vamos a nombrar ahora, que son los dones de liderazgo o dirección. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Vamos a Efesios, ¿les parece? Efesios capítulo 4. El 11, ¿no? Vamos a leer desde el versículo 1 porque vamos a ir prestando atención a varias cosas acá. ¿Todos tienen Efesios? Bien. Algunas cosas nosotros ya las vimos, pero ahora vamos a ir entendiendo un poco mejor por qué nos detuvimos en clases anteriores en esto, ¿no? Pablo empieza diciendo: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo
¿Qué más? ¿Un solo? Espíritu. Así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por medio de todos y en todos. Pero, o sea, la idea de estamos todos unidos, ¿no? O sea, tenemos un mismo Señor, todo. Pero, dice él, a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Versículo 11. Él mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles, misiones, apóstoles. ¿Qué más? A otros profetas. A otros evangelistas. A otros pastores y a otros maestros. Muy bien. Y fíjense lo que le voy a decir. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio y para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, algo importantísimo, dice que Cristo ascendió a los cielos y derramó o dio dones a los hombres. Y ahí él va a decir, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué propósito Cristo dio estos dones acá? La expansión Para del formar la reino. iglesia, Lean el texto. para la edificación de la iglesia. Para Perfeccionar. Versículo 11. Él mismo constituyó a uno apóstoles, profetas. Versículo 12. capacitar. A fin de capacitar al pueblo de Dios. O sea, fíjense lo que el texto está diciendo. Cristo dio estos dones ¿para qué? Para capacitar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para capacitar al pueblo de Dios Y indicar el cuerpo de Cristo. antes Para llevar a cabo la obra de Dios. para la obra del ministerio, dice. Sí. Y ahí vamos a ver varias palabras, ¿no? Ministerio, servicio, obra de Dios. Y otro propósito más. Edificar la iglesia. Edificar la iglesia. De este modo, dice, versículo 13, todos llegaremos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. O sea que siguen los propósitos. O sea, fíjense, quiero que ustedes entren en el texto. Ahora dice, de este modo, o sea, Dios dio esto para capacitar al pueblo, para que la obra del ministerio, para que se edifique, y de este modo todos lleguen ¿a qué? A la unidad de la fe. ¿Qué más? ¿Conocimiento de quién? Del Hijo de Dios. Al conocimiento de Cristo. Para, con todo esto, formar, que se conforme, digamos, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. O sea, que tiene que ver con un carácter, ¿no? O sea, personas con el carácter parecido a Cristo. Y sigue, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. O sea que todo eso resulta en ¿qué? En madurez. Una iglesia madura.
Más bien, a vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser con todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos y según la actividad propia de cada miembro. También crecimiento. Ahora les pregunto, fíjense. Entonces, Cristo dio a la iglesia, ¿no?, estos dones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para capacitar a su pueblo, para que ejerzan su ministerio, su servicio, ¿sí?, en función de quién, de los demás. ¿Para qué? Para que de esta manera la iglesia se edifique. ¿Se acuerdan que decíamos, cuando yo sirvo al otro con mi don, qué estoy haciendo? Edificando al otro. Y esto tiene su raíz, según lo que parece ser que el texto nos está diciendo, con estos dones acá. Vamos entrando de a poco, ¿sí? Después dice, y de esta forma se logra unidad de la fe, conocimiento de Cristo, conocernos, hacer parecidos a Cristo, y eso nos conforma luego en una iglesia madura y que crece. Entonces, según lo que estamos entendiendo, y esto no solamente nuestra iglesia, sino que de forma general, ¿no?, la iglesia universal, invisible, Cristo volviendo a que prestemos atención a estos 5 dones que Pablo presenta acá, porque al prestar atención en el texto parece súper importante, porque todavía tenemos que crecer en la unidad de fe, todavía tenemos que conocer más a Cristo, tenemos que todavía ser transformados, ¿no?, en nuestro carácter, todavía necesitamos crecer en madurez y crecer en tamaño, ¿no es cierto? Y acá Cristo es como que nos vuelve a decir, bueno, pero miren esto, miren cuál es la base para que esto se logre. Yo ya di apóstoles, yo ya di profetas, evangelistas, y pastores y maestros para que esto sea una realidad. Ahora, vamos a ver cómo nosotros, qué son estos, ¿no?, y cómo se vive esto. Vamos a ver que, voy a borrar, ¿puedo? Perdón. Y quiero que me sigan en esto y después vamos a charlar a ver qué piensan. Son 4 y 4. ¿Sí? A ver. Perfecto. Estos dones que Pablo menciona acá se puede entender como cargos, ¿sí?, es decir, puestos que ocupan personas, pero también como hombres o personas, mejor vamos a ser inclusivos, persona don. O sea, lo que Cristo dio es el don de apóstol, el don de profeta, el don de evangelista, de pastor y de maestro, pero también según el original griego se entiende que Cristo dio personas don. O sea, Cristo además dio al apóstol, a la persona con el don, al profeta, al evangelista, al pastor y al maestro, para cumplir todo este propósito. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Ahora, muchos estudiosos coinciden en lo siguiente, que esto se puede vivir, o sea, que esto se hace realidad en 2 niveles. En primer lugar, tiene que ver
con que todos los cristianos tienen una cierta carga con respecto a este don. Es decir, vas a ver personas que de repente en su servicio o en su concepción de cristiano, van a ver personas que tienen una carga más apostólica, más profética, más evangelística, más de pastor o de maestro en el ejercicio de su ministerio o en el ejercicio de su don. Entonces yo de repente, no sé, vamos a poner el ejemplo de Marina, ¿no? Ya que la tengo acá fija. Marina ejerce su ministerio con los niños, ¿no? Sirve y enseña a los niños. Pero lo va a hacer con una carga, ponele, un poco más evangelística. ¿Sí? De repente tenemos a Lili que habla, que predica, que de repente está al frente de la iglesia, ¿no? Como líder y demás, pero quizás con una carga más pastoral. ¿Está? Cristian enseña a los adolescentes, comparte, explica la palabra de Dios, quizás con una carga más profética. Yo estoy hablando y ustedes seguramente van a decir, ¿viste de qué está hablando? ¿No? De cómo, de ser proféticos, de ser... Bueno, pero ahí vamos a entrar ahora en qué significa y vamos a poder entender. Por esto es lo que yo les decía. Está habiendo como una, no sé si renovación o lo que sea, pero de volver a entender y prestar atención a cada una de estas cosas por el propósito que nosotros recién vimos. ¿Está? ¿Por qué? Porque quizás por mucho tiempo se mal administró esto. Y después más adelante vamos a debatir y vamos a hablar con más tiempo. Pero Cristo está volviendo a que nosotros prestemos atención porque Él está diciendo así, yo entregué y di a la iglesia estos dones. ¿Qué están haciendo? ¿Entendés con esto? Ahora, el segundo nivel tiene que ver con este acá. Un nivel más, yo había notado acá, un nivel un poco más, o sea, mayor en cuanto a esto, y ya tiene que ver con una posición, con un llamado, con una vocación de mayor compromiso. Ya no es tan solamente una carga, sino que es una persona o hombre don. Y yo puse así. Son personas llamadas por Dios que son capacitadas con alguno de estos dones para ejercer su servicio a un nivel mayor, referido al liderazgo y la dirección en el cuerpo de Cristo. Estos se vuelven referentes y pueden enseñar a otros. Es decir, hay personas que claramente tienen el llamado, la vocación y pueden ejercer liderazgo reconocido por el cuerpo de pastor. ¿Sí? Y ahí me voy a meter en un terreno desconocido para nosotros. De evangelista, de profeta, de apóstol y maestro. Nuestra denominación, propiamente dicha, no otorga estos títulos. ¿Sí? No otorga el título o la certificación de profeta, de apóstol o lo que sí. ¿Sí? Pero nosotros sí otorgamos, por una cuestión institucional y de la denominación, la certificación o el título de pastor, que de repente la idea acá es más de gobierno, de liderazgo, de estar al frente. Pero quizás la persona que está al frente o la persona que de repente tiene el título de pastor, por ahí es más evangelista. Es más con el don de profeta o con el don de apóstol.
Y ahora vamos a entrar en cada uno, qué significa cada uno de estos, y ustedes van a poder identificar y van a decir, ah, sí, es verdad, yo tengo más una carga evangelista o más de profeta, o sí, mira, mi pastor o aquel pastor o tal pastor, es verdad, tiene más una vocación o un llamado de profeta, de apóstol o de evangelista. ¿Se entiende? ¿Se comprendió? ¿Tienen alguna duda? O sea que el primer nivel sería personas, no sé cómo, o sea, personas, digámoslo como sin un estudio. Y el segundo nivel es como para una persona con estudio ya. No tiene que ver con el estudio, Chise. Tiene que ver con un don dado por Dios. Claro, pero por eso, en el... que es el llamado, la vocación, a eso voy. El segundo nivel es una persona que tiene la vocación de ser pastor. O sea, claro, un llamado específico o sea, mayor o más profundo en cuanto a esto, en cuanto a estos niveles. ¿Sí? Que es llamado y vocacionado para ocupar un lugar de liderazgo. ¿Sí? De repente acá nosotros, quizás yo lidero, quizás no tengo el llamado de liderar en la función de pastor o de lo que sea de cualquiera de estos acá, pero lidero, por ejemplo, no sé, otro ministerio porque mi don o lo que sea tiene que ver con eso, pero lo que acá vemos es que lo hago a través... O sea, hay algo impregnado en cada cristiano que tiene que ver con esto, con estos 5 dones. Que lo hago a través de estos 5 dones. Por ejemplo, sería así. Antes vimos los dones como que cada uno ministeriales. puede tener, ministeriales. Ajá. Bueno, dentro de esos dones ministeriales hay una carga que va a ir enfocado en esta, que es como que Dios, como vos, y se lo da a todos los cristianos porque tiene que ver con la edificación. Con los pilares. Con los pilares. Ajá. Entonces, por ejemplo, en mi ministerio como maestra, bueno, trabajo con los niños, todo, y mi carga, como decías, es evangelística. Entonces, todo lo que yo ejerza ahí, desde ese pilar, viene desde allá arriba, digamos, desde lo que es evangelístico. Otro, por ejemplo, no sé, ponerle Lili, que es la misionera que hoy está ahí como referente como pastor, ¿no? Bueno, de repente ella, más allá de que no se le da el título de pastora por una cuestión de institución, claro, de institución, tiene el llamado. La vocación. Es evidente que pastorea. Entonces, viene por ese lado. O sea, todos tenemos algo de eso. Y lo que hagamos, así sea barrer la iglesia, viene en función de esto que tenemos como inicial, como base en nuestra vida. ¿Entendiste, Gisela? No viene nunca y hasta se la maestra. ¿Se entendió? ¿Alguna otra pregunta? Pues nos quedan algunos minutos todavía. No creo que pueda entrar. Mi plan hoy era entrar en el apóstol y en el profeta. Claramente, hoy no se va a poder. Pero, ¿qué piensan ustedes? O sea, ¿lo habían pensado así alguna vez o no? Vamos a charlar, a ver. ¿Tiene sentido o no? Con la estructura que tenemos ahora, pero sí es notorio, ahora viendo esto de manera más en el estudio, te das cuenta, y yo justamente pensaba en ejemplos de estas personas, ¿no? Y digo, sí, es verdad, esta persona que es pastor, pero está más orientado dentro de su ministerio a el área, no sé, de enseñanza. Y ahí al toque, el primero que se me vino fue Anderson, por ejemplo. Y como que relacionás, obviamente que en ese momento no tenía esta teoría que hoy puedo decir, claro, sí, esto era así. No lo pensaba, pero sí era notorio. Ahora es más claro porque ya tengo la teoría. Claro. Buenísimo, es verdad. ¿Alguien más? ¿Qué les parece esto? ¿Tiene sentido o no tiene sentido según lo que leemos ahí en Efesios 4? Tiene todo el sentido. Estaba esperando a ver si alguien decía algo. Y está bueno cuando uno lo tiene claro, porque entonces vos entendés cuál es tu lugar dentro del cuerpo, ¿no? Porque nosotros entendemos que el estar en la iglesia es, bueno, no vengo solo a recibir, ¿no? Siempre hablamos lo mismo, no venimos solo a escuchar el mensaje, cantamos, prendamos y nos vamos a casa.
esto es mucho más grande, porque somos parte de una obra, somos parte del reino, de la iglesia invisible, y estamos acá para edificar, ¿no? Entonces, cuando yo entiendo esto y me doy cuenta y puedo identificar cuál es mi pilar, digamos, más allá de los dones ministeriales, yo puedo servir en función de eso y ser más productivo. Que esa es la idea, porque no me va a dar un don para que yo diga, ay, mirá qué grosa que soy, tengo el don. No, o sea, me da un don para servir y tengo que ser responsable con eso, porque si no queda en la nada. Entonces creo que está bueno poder aprenderlo y verlo desde ese lado. Y ustedes fíjense que si nosotros no traemos esto como a la mesa o a pensarlo, o nos quedamos solamente con uno, ¿no? Los propósitos que vimos no se logran. No estamos siendo una iglesia madura, no estamos siendo una iglesia saludable, no estamos siendo edificados, no estamos siendo perfeccionados y por lo tanto puede que tampoco estemos creciendo de forma saludable si esto no se da de forma correcta. ¿Se entiende? Entonces, por eso digo que Cristo está haciendo algo con respecto a esto, porque no solo esta materia no viene por el acaso, esto que estamos estudiando no viene porque se nos ocurrió, sino porque de verdad Dios está hablando y direccionando a entender esto, porque si lo comprendemos y como dijo Marina, nos podemos ubicar en el cuerpo a hacer lo que tenemos que hacer, se cumple todos los propósitos que Pablo ahí va a decir. ¿Sí? Entonces Cristo ya lo dio. El tema está en que nosotros podamos identificarlo y después vamos a las próximas clases. La idea es encontrar nuestro lugar de actuación y ver cómo ponerlo en práctica. Amén. Bueno, oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo que pudimos compartir acá, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por lo que vos estás haciendo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar hablándonos acerca de esto, haciéndonos abrir nuestra mente y comprender mejor y con mayor profundidad tu palabra, Señor. Queremos encontrar nuestro lugar, queremos entender el don que hemos recibido, Señor, para poder ejercer con alegría, para poder ejercer, Señor, entendiendo, Dios, que es para edificar al cuerpo, para crecer, Señor, para ser cada día más maduros. Señor, bendecía a este grupo, bendecía a tu iglesia, Señor, manifestá tus dones, derramá dones, Señor, derramá dones en esta clase, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén, Señor. Amén.